Vamos a buscar en Mateo 22, 36, por favor. Vamos a hacer esta lectura y acabando les voy a pedir que nos pongamos de pie para ponernos en manos de nuestro Señor. ¿Está contento, hermano? Gloria a Dios. Mateo 22, 36 al 40. ¿Ya lo tienen? Bueno. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pongámonos de pie para ponernos en manos de nuestro Señor. Señor Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Te agradecemos, Señor, tu presencia, te agradecemos, Señor, ese cuidado especial que tienes para todos y cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, que disponemos nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor. Tú enséñanos, instrúyenos, háblanos. Te pedimos, Señor, que calles toda palabra que sale de mi boca, Señor, y que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones para poner tu palabra por obra. Muchas gracias, Señor, porque en ti hemos confiado. Tú eres para siempre nuestro Dios y de ti dependemos, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Entonces decíamos, ahora la pregunta: ¿está contento? ¿Y se siente feliz? Amén. Gloria a Dios. Entonces, precisamente vamos a hoy, con la gracia de Dios, poder hablar algo acerca de qué te hace feliz. Entonces, nuestro tema el día de hoy es qué te hace feliz. Sin embargo, muchos no sabemos qué es lo que nos hace felices. Todos los seres humanos estamos buscando eso continuamente, tratar de ser felices, ¿cierto? Hace un par de días fuimos testigos de nuestros hermanos a los cuales queremos mucho y veíamos ese rostro de felicidad en ellos, ¿sale? Pero no nos podemos estar casando a cada rato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos hace feliz, ¿sí? Posiblemente llevas tú mucho tiempo pues tratando de ser feliz y a lo mejor todavía no encuentras el cómo ser feliz, porque no sabes exactamente bien qué es lo que estás buscando, ¿sí? Muchos persiguen unas cosas, otros persiguen otras, pero el objetivo, como todo ser humano, es tratar de ser feliz, ¿sí? Y gracias a Dios que tenemos una guía muy clara con la cual podemos nosotros buscar esa felicidad. El mundo es experto en buscar la manera de vendernos la felicidad. Lo podemos ver en todos lados. Anteriormente en las revistas era muy común ver que la mitad de las revistas estaba llena de publicidad y la otra mitad su contenido, ¿no? Y eran anuncios en los cuales pues nos vendían bienes, servicios, viajes, lo que sea, para poder buscar tener esa felicidad, y veíamos los rostros de las personas todos bien contentos y ya queríamos ser igual a ellos, ¿no? Y bueno, hoy en día pues sucede lo mismo. También no tengamos tanto acceso a revistas, pero pues, tenemos los medios electrónicos, ¿no? Entonces, y sucede lo mismo, cada rato estamos en las redes sociales y de repente un anuncio, otro anuncio y otro, o sea, como que lo más que es más afín a usted o lo que suele normalmente visitar, eso le va apareciendo, ¿no? Para que compre, le están vendiendo felicidad, ¿sí? Y en esto, cuando nosotros vamos en la calle, no nos sentamos de ir manejando, inclusive vemos ahí los espectaculares, ¿no? Si no, acuérdense cuando fue la última vez al Madison Square Avenue, donde pudo ver todos esos anuncios que están ahí. O bien, si no ha ido ahí últimamente, vaya aquí a donde está el reloj, hay un pequeño anuncio digital. Entonces, no hay pierde, ¿sí? En todos lados tenemos nosotros anuncios que nos están vendiendo. Y bueno, ¿qué nos están haciendo? Pues nosotros de repente estamos con nuestro pensamiento en otro lugar y de repente vemos el anuncio y vemos: si tan solo pudiera tener ya, ¿no? Si tan solo manejara, si tan solo pudiera viajar, si tan solo esto, si tan solo aquello, pues ya como que dándonos idea de que si tan solo tuviéramos esto, aquello, lo otro, pues seríamos más felices de lo que pudiéramos ser en ese momento, ¿no?
Pero sin embargo, la felicidad no se puede empaquetar. La felicidad no está en un anaquel y felicidad, voy y la compro. No, la felicidad verdadera y profunda es aquella que está alejada de las cosas y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos hace feliz? Muchas veces tenemos esta pregunta muy en nuestro corazón, muy adentro de nuestra mente y vamos entonces recordando aquellas cosas que hacíamos más cuando éramos niños y la felicidad va más enfocada al quién que al qué. Entonces, cuando nosotros recordábamos esas épocas de mucha felicidad, siempre nos enfocábamos al quiénes más que al qué. Y si no, pues recordará conmigo en esos ayeres cuando éramos niños, que cuando íbamos al parque lo primero que buscábamos, la primera intención que hacíamos era ver quiénes estaban jugando para integrarnos a ese grupo, no importando qué jugaban, ¿sí? Podrían jugar lo que sea, pero queríamos estar con esos quiénes, ¿sí? Y realmente no ha distendido mucho lo que es nuestra realidad. Hoy en día también queremos eso y gracias a Dios pude verlo hace 2 días con nuestros hermanos. Estábamos con los quiénes, no el qué, ¿sí? Y disfrutábamos de esa plática en común con varios hermanos y nos divertíamos y estábamos muy contentos por ese tiempo, ¿sí? Y realmente no es el qué posees, sino el quiénes están contigo. Y volvemos al mismo punto, no se puede vender felicidad, no se puede vender felicidad y tampoco podemos comprarla, porque si esto fuera cierto, entonces yo buscaría lo que me hace feliz, el que me hace feliz, lo compro y pues me lo conservo y no importando lo que pueda pasar, si me llevo bien con mi familia, si tengo problemas en mi trabajo, si mis hijos me hacen caso, si no me hacen caso, si mi esposa tengo problemas en mi matrimonio, entonces, pero me voy y me llevo en mi cuarto y me quedo con mi qué para ver si soy feliz y la mayoría de las veces, siempre, no pasa nada, ¿sí? Seguimos igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Indudablemente, cuando uno piensa que el qué nos va a hacer feliz, la siguiente pregunta es ¿qué más? ¿Qué más queremos para buscar esa felicidad? Casi todos tenemos teléfonos inteligentes, ¿verdad? ¿Sí? A ver, los otros adultos, levanten la mano, ¿quién tiene un smartphone? ¿Nadie tiene un smartphone? ¡Wow! A ellos los sugieres se los incautaron en la entrada, ¿verdad? Bueno, normalmente la mayoría de los adultos tienen un smartphone, ¿sí? Y ese smartphone, pues, cuando uno lo adquiere o lo adquirió por primera vez, le causó una sensación de ¿qué? De felicidad, ¿sí? ¿Y qué está pasando ahora? Usted ya lo ve viejito, ya dice, no, pues ya no, entonces quiere buscar otro. Y va a repetir esa misma sensación cuando la adquiera, va a tener esa misma sensación de felicidad. Pero esa misma sensación de felicidad es la que exactamente tenía cuando tenía el otro aparato. Y si no tenía necesidad de cambiarlo, si no se le había roto, si no se le había caído, estrellado, pues no había necesidad de cambiarlo. Pero sin embargo, envejeció. Envejeció nuestro dispositivo, nuestro amigo inteligente, y pues ya, realmente esa felicidad que había previsto se desinfló. Por lo tanto, la felicidad no está basada en el qué. O si no, pues dígame algún ejemplo y veremos, ¿no? Aquí, hermanos, ¿sabía usted que la gente de antes era más feliz? ¿Sí se acuerdan de antes? ¿Cómo eran los juegos? ¿Se acuerdan que antes teníamos la oportunidad de salir a la calle y agarrábamos cualquier cosa, ¿no? Una lata, ¿qué será? Una pelota, una cuerda, una pelota de goma, y pues estábamos con los quienes y jugábamos, ¿sí se acuerdan? Y eran objetos que hoy podríamos considerar como basura. Si por ejemplo hoy nos quisiéramos echar una cascarita
con una lata de aluminio, pues la vamos a tomar, en el momento que vamos a patearle ya viene el pepenador y se le lleva, ¿no? O sea, realmente ahora es más difícil. Si no, los invito más al final del servicio, vamos a ahorita echarnos una cascarita con un bote de PET para que se acuerde de esos tiempos, ¿sí? Y bueno, las cosas sencillas son las que más se disfrutan. Las cosas sencillas son las que nosotros podemos recordar y disfrutar enteramente. Yo me acuerdo en mi adolescencia, en la iglesia donde crecí en Cristo, había algunos viajes a misiones. Entonces había una misión que estaba en la Sierra Norte de Puebla, y como ustedes saben, viajar a lugares donde no hay civilización pues es mucho tiempo de travesía, es horas de transporte, horas en otro transporte más rústico y horas caminando, ¿no? Llegar hasta lo más lejano, ¿no? Y ahí normalmente lo que llevábamos era algún equipo médico o algunas literaturas, algo, ¿no? Y cuando llegábamos, la gente literalmente no tenía nada, o sea, tenía casitas hechas con madera para cubrirse un poco del frío. Cuando nos recibían con un banquetazo tremendo. Frijoles con arroz y un pollito. Esa era su máxima comida que tenían, y nos la daban a nosotros, ¿sí? Y ya veíamos que los chicos, los jóvenes se entretenían, se divertían con trapitos, con lo que sea para poderse mover. Decíamos algún envase vacío, algo, ¿no? Y veíamos que había un partidito de fútbol con un pasto así muy alto, medio silvestre, y como que la cancha así de lado, ¿no? ¿Alguien ha jugado en una cancha de lado? Es bastante interesante, o sea, todo se va de lado, ¿sí? Entonces, cuando acababa el día, porque nos quedábamos por lograr 7 días ahí con ellos, cuando acababa el día, veíamos que las personas pues acababan sus labores y regresaban con una expresión de alegría, y al día siguiente lo mismo, sus frijolitos con arroz. Ya no había pollitos, ya se había acabado, pero seguíamos comiendo eso, y las personas lo llevaban con mucho gusto, ya no por la ilusión de que habíamos llevado, sino por la simple y llena convivencia, el poder estar estrechándonos y conociéndonos más. Y ese es un tipo de vida que la gente hace, el disfrutar el quiénes, no el qué. Y en esos lugares, este tiempo pasaba lentísimo, ¿no? O sea, uno ya quería como que irse, uno más joven ya vámonos, ¿no? Pero poco a poco empezaba uno a disfrutarlo, ¿no? Y ya cuando ya uno estaba muy a gusto, ya nos teníamos que ir, porque la gente la veías contenta, la veías feliz, aun cuando no tenían absolutamente nada. Y por eso la felicidad está más basada en los quiénes. Ustedes estarán conmigo en que nuestra familia son nuestros principales quiénes, ¿sí? Y cuando alguien de nuestra familia se enferma, se siente mal, se accidentó o tiene alguna indisposición, pues nos sentimos igual que ellos, ¿sí? O sea, nos duele lo que está pasando. Entonces, esto sucede porque la relación más directa que nos causa esa felicidad es el quién. Y al final de nuestra vida, nosotros podríamos encontrarnos enfermos, podríamos encontrarnos pues ya en el último tramo de nuestra vida, y la gente lo que más se arrepiente de esto, de su vida, es en las relaciones que perdió, en la gente que olvidó y que no pudo conservar, que en sus bienes materiales, o a menos que haya habido por ahí algún extraño bicho raro, que de repente en su lecho de muerte le diga el padre a su hijo: acércame a la ventana, a mi cochera, quiero despedirme de mi carro, ¿sí? O alguna mujer que le diga a su hija: acércame mis zapatos favoritos, voy a despedirme de ellos, ¿sí? No, el mayor arrepentimiento de las personas que están dejando este plano es por las relaciones que perdieron, las relaciones que dejaron ir, que no trataron bien. La felicidad está basada en el quién, no en el qué. Por tanto, nuestra pregunta: ¿qué te hace feliz?,
podremos contestar sin lugar a dudas que ninguna cosa te hace feliz, ninguna cosa en este mundo te puede hacer feliz. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué sí te hace feliz? ¿Sí? Piensen ustedes en gente que ustedes consideren que es gente feliz, que conocen ya de tiempo atrás, no gente que han visto y wow, esas sonrisas de modelo y de Colgate y todo. No, esos no. Gente que conozcan ustedes y que realmente sea gente feliz. Que ustedes lo vean y wow, me encanta este hermano, me encanta esta familia, porque realmente se nota que son felices. ¿Sí? Piensen en ellos y en todos y cada uno de los casos que están pensando, estas personas tienen algo en común. Tienen algo en común. Esa gente feliz tiene paz. Tiene paz. Y toda la gente feliz, esa paz la manifiesta de tres maneras: paz consigo mismo, paz con los demás y paz con Dios. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos, hermanos? ¿Ya se identificaron con alguien? Bueno, cuando la gente tiene paz consigo misma, no importa si tienen mucho dinero o poco dinero, no importa si están casados o no están casados, si tienen hijos o no tienen hijos, si son altos, bajos, morenos, pretitos, no importa, ¿sí? Cuando están con este tipo de personas, se nota la paz en ellos mismos. No están tratando de pretender ser alguien más, no están tratando de convencer a los demás de que son mejores, simplemente están en paz con ellos mismos. Y aún volvía yo al punto donde estas personas las conocemos, hemos visto pruebas a las que se han visto, que se han sido sometidos, y hemos visto la actitud y la templanza en las que se han enfrentado, y vemos todavía que estas personas tienen paz. ¿Sí? Y ahora no solo paz con ellos mismos, sino que están en paz con los demás. No están enojados con nadie, no están así con el ceño fruncido todo el tiempo, no tienen un pleito casado con ninguna persona, tampoco se dejan llevar por provocaciones, aun cuando sean personas a las que las han maltratado constantemente, a lo mejor les han hecho cosas, pero no están amargados. No están amargados. La gente feliz, que está en paz con los demás, no está peleando en la vida real con ellos o peleando imaginariamente, porque a lo mejor ustedes habrán escuchado, no, pues yo no me peleo con nadie, no tengo nada en contra de nadie, pero después muy en su interior a cada rato está con su carro imaginando cómo los atropella. No, esa gente no es así. Simplemente es gente que tiene paz con ellos mismos, con los demás, ¿sí? Y la razón de todo esto, hermanos, es porque están en paz con Dios. Y están en paz con Dios porque han hecho, ¿qué, hermanos? Las paces con Dios, ¿sí? Y es que al final estas personas están convencidas que la justicia prevalecerá al final, que Dios hará su gran voluntad en la vida de Él, de ellos y de todas las personas a su alrededor. Hay una confianza tal en Dios que para ellos hay paz en el Señor mismo, y no importan las circunstancias tan terribles que pudieran estar embargándolos, hay paz consigo mismos, con las personas y con Dios. Y ahí pusimos una fórmula bíblica que es precisamente lo que acabamos de leer en Mateo 22. Dice: la paz con Dios abre el camino para estar en paz con nosotros y nos equipa para estar en paz con los demás. Volveremos a leer Mateo 22, 36, 40, espero que no lo hayan perdido. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como Dios nos ama, ¿sí están conmigo? ¿Dios nos ama? Lo mejor que podemos hacer es amarlo a Él, ¿sí? Y Dios nos invita a que tengamos paz primeramente con Él, para que
a través de su palabra, a través de su misericordia y del Espíritu Santo que vive en nosotros, nos capacite para poder primeramente estar en paz con nosotros y en paz con los demás. ¿Sí está conmigo? Dios tiene todo planeado perfectamente en la vida del ser humano y nos da todas las herramientas necesarias para que podamos ser felices. Lo principal es tener paz, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos y tener claro que cualquier cosa que atente contra nuestra paz va a atentar contra nuestra felicidad. Si la paz nos produce felicidad, entonces si estás atentada, obviamente va directamente a atentarse contra nuestra felicidad. Y esto lo podemos ver como adultos. La mayoría de aquí, regresando al cell phone, todos somos adultos, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos recordar algunas situaciones en nuestra vida, decisiones que hicimos, en las cuales perdimos la paz. O sea, si nosotros nos regresáramos a algún evento en nuestra juventud, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, el que ustedes recuerden, y viéramos esa decisión que tomamos, destrozó primeramente la paz con Dios. Destrozó la paz con Dios porque dejamos de hacer lo que a Dios le agradaba. Inmediatamente empezamos a tener problemas de paz con nosotros y por tanto con paz con los demás. Y hoy, literalmente que ya no es posible regresar atrás para corregir eso, que muy probablemente pudiera todavía estar ahí haciendo algún ruido si no le has entregado completamente todos los departamentos de tu corazón a nuestro Señor, te sigue causando un problema. Pero Dios es bueno, sabe, justo y nos capacita para que hoy podamos visualizar hacia adelante. Y si realmente hay alguna decisión que podamos tener en por medio, que pueda inclusive alterar mi paz con Dios, la paz con los demás y la paz conmigo, pues que podamos tener un tiempo de reflexionar qué es lo que está pasando para poder tomar la mejor decisión correcta. Y así podamos prever hacia adelante. Ya atrás ya no podemos, pero podemos prever hacia adelante, y esto es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Nos ayuda a poder tomar decisiones que nos van a traer paz. Y está de acuerdo que el casarse es una decisión muy importante. Ahí cuando los jóvenes ya están como que queriendo pues asomar esa parte, y ya como que ya tienen cierto tiempo con la pareja, se van conociendo y como que ya están como que afinando las cosas, lo primero que tienen que pensar los jóvenes es si esta relación me trae paz. Porque si no trae paz, no es de Dios la relación. Entonces, siempre tenemos que estar, los jóvenes, siempre tienen que estar los jóvenes cuidando esa parte. Amén. Y entonces, si mi paz con Dios es tan importante, tenemos que evitar que pueda romper esa paz, porque si rompemos esa paz, mi felicidad se pierde. Y normalmente, y la mayoría de las veces, lo que rompe mi paz con Dios, con las personas que están a mi alrededor y conmigo mismo, es el pecado, ¿sí? Y desafortunadamente el pecado nos separa. Y bueno, todos entendemos aquí qué es el pecado. El pecado es ir contra la voluntad de Dios, hacer las cosas que sabemos que no son las que Dios ha establecido, y aún sabiendo que no es algo que Dios ha establecido, las hacemos, ¿sí? Entonces rompemos la paz, y al hacer pecado nos separa de estos tres importantes puntos. El pecado nos separa de los demás. ¿Cuántas veces hemos visto relaciones rotas, amistades terminadas, hermanos dolidos, ¿no? Por una relación que se perdió, que no se cuidó, y que ahorita a través del pecado hay una división. O cuántas veces hemos visto que el pecado en sí mismo me separa a mí de Dios por eso que hice.
Muchas veces en nuestro corazón nosotros nos hemos sentido verdaderamente avergonzados por lo que hayamos hecho, y eso rompe la paz conmigo mismo. Y el pecado nos separa con Dios, porque cuando le desobedecemos a Él, le estamos diciendo a Dios: ¿sabes qué? No me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que yo quiera, no me interesa tu plan, yo voy a seguir con el mío, ¿sí? Entonces nos estamos separando de la paz de Dios. Isaías 59:2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. Y hay pecados que cometemos contra Dios porque los cometemos contra otras personas que Dios ama. Dios ama a muchísimas personas especiales para Él, y si nosotros hacemos algo en contra de ellos, estamos pecando también en contra de Dios. Si no, siga conmigo en este ejemplo. Supongamos que alguien tiene algo contra mi hijo, contra uno de mis hijos, ¿no? Entonces me dicen: ¿sabes qué? Tengo algo contra tu hijo. No es contra ti, es contra él, así que contigo no tengo nada. Pero al momento en que tiene algo contra mi hijo, tiene algo contra mí. Entonces, ¿cómo creen que el padre se ponga si hacemos algo contra uno de sus hijos? No nos podemos meter con alguien a que Dios ama, porque directamente nos metemos con él. ¿Por qué el pecado entra tan fácilmente en mi vida? ¿Por qué entra? Porque el pecado, como hemos visto en este lugar tantas veces, es algo llamativo, es algo vistoso, ¿sí? Es algo que me llama la atención, y eso sustituye lo que realmente tiene importancia. Lo que realmente son cosas verdaderas, el pecado sustituye las cosas reales de las ficticias, sustituye el amor por la lujuria, sustituye la fidelidad por la falsedad, sustituye las relaciones sanas por falsas y pobres relaciones, dice Santiago 1:15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y todos nosotros hemos pasado por ese proceso. Todos somos humanos, estamos en un cuerpo material imperfecto, y todos empezamos por eso. Empieza a través de una idea, de una tentación, ¿sí? Y va maquinándose en nuestra mente, lo vamos como que cociendo, ¿no? Entonces empieza así chiquito, así chiquita, un pecadito chiquito, así como que lo vamos cultivando poco a poquito sin darnos cuenta, porque tiene otra cara, no lo vemos, ¿sí? Pero mi pensamiento se va maquinando, va creando, va desarrollando, va pensando y va ejecutando hasta llegar a consumarlo. Y el pecado es causa de nuestra infelicidad, ¿sí? ¿Cómo Dios provee el camino de mi felicidad? ¿Cuál es la forma? Dice la palabra en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo muy importante, porque de acuerdo a lo que Jesús ha hecho a través de la voluntad del Padre, Dios estableció ese canal para que nosotros volviéramos a tener paz, y por tanto pudiéramos tener esa felicidad que todo ser humano busca. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Ya está en otro lado? Sigue aquí. Veamos que la paz con Dios es algo tan importante como cuidarla, en dónde estamos, que hay dos rubros significativos, ¿sí? Lo más importante para el ser humano, para todos nosotros, es tener esa paz con Dios. ¿Sí está conmigo? Sí. Y por lo tanto, la reconciliación es fundamental para nuestra vida, para nuestra propia existencia. Si queremos ser felices, tenemos que reconciliarnos con Dios. Pero aquí vemos dos cosas donde el pecado está totalmente inmerso. Una es el pecado que conocemos, el pecado general, el pecado de nuestros primeros padres, y otra es tu pecado, mi pecado, ¿sí? El que nosotros cometemos por nuestra propia voluntad,
¿sí? Así en particular, el que va a ser medido, ¿sí? El pecado es el que literalmente está en este mundo, porque partimos de un mundo caído. Hay una naturaleza caída en todos nosotros. Y para poderlo entender más apropiadamente, vamos a imaginarnos que nosotros nacemos en un país que queremos mucho, México, ¿sí? Por tanto, nosotros somos mexicanos, al grito. Somos mexicanos de nacimiento. Algunos invitados ya son nacionalizados, queridos en esta congregación, mexicanos, etc. Pero la mayoría somos mexicanos, ¿sí? Y como mexicanos, algunas veces podemos escuchar en varios lugares, espero que aquí no, que pensemos y veamos que hay países tan desarrollados que tienen tantas cosas, tantos beneficios, y hacemos esta pregunta: ¿por qué nacimos en México? Pero cuando volteamos y vemos que hay países que están mucho peor, que no tienen nada, que están en la miseria, dijimos gracias a Dios que nacimos en México, ¿sí? Y esto nos da lugar a que las situaciones no son justas, pero son verdad, ¿sí? O sea, la gente que nació en un lugar más desafortunado, pues no es justa esta situación, pero es verdad, ¿no? Nosotros que nacimos aquí, para muchos, mirando otro lugar mejor, no es justo, pero es la verdad, es la situación en la que estamos. Y otros que están en el top, están mirando a los que nacieron en la luna, ¿sí? Y mirando que no es justo, pero es verdad la situación, ¿sí? Entonces, nosotros hubiéramos querido nacer en un reino diferente, pero nacimos en el reino del pecado. Lo bauticé así, sin pecado. Entonces nacimos en Sinla, ¿sí? En la tierra del pecado. No es justo, pero es la verdad. Aquí estamos, ¿sí? O para facilitarlo más, nacimos en Pecadolandia. Y lo podemos ver totalmente, porque no es necesario que veamos el pasaporte de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de la gente que está alrededor, y le diga: a ver, tú naciste en Pecadolandia, ¿no? Porque lo vemos, inclusive también el nuestro está así, ¿sí? Vemos cómo se portan, vemos cómo se portan nosotros, vemos cómo nos portamos nosotros. Nacimos en un reino caído. Y lo podemos ver también inclusive en nuestros niños, ¿sí? Es bien difícil cuando están formándose alinearlos, ¿sí? Nuestro deber como padres es alinearlos, ¿sí? Pero si no los alineamos se van, ¿sí? Se van a donde ellos quieran. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos en este lugar, nacimos en el país equivocado, un mundo de falsedades, de mentiras, de odios, de homicidios, de asesinatos, de muerte. Y en cambio vemos el país de Dios, el país de la perfección, donde hay vida eterna, no hay hambre, no hay muerte, no hay dolor, no hay angustia, no hay ningún sufrimiento de los que estamos aquí en este reino, ¿sí? Y hay una gráfica que normalmente se usa o se usaba mucho para poder evangelizar, ¿sí? Donde podemos ver a un individuo, una persona, en este caso una mujer, que desea o que quiere estar en el país de la perfección, donde está Dios, pero está en Pecadolandia, ¿sí? Entonces quiere saltar al otro lado, pero no puede. Hay un vacío terrible, que ese abismo está separando totalmente a esta persona de Dios, y son todos los pecados que estamos nosotros teniendo, ¿sí? Pero solamente a través de Jesucristo, como todos sabemos,
podemos, o el Señor crea un puente en el que a través de Jesucristo cualquiera de nosotros ha podido pasar de Pecadolandia al país de la perfección, ¿sí? Y esto constantemente va contra nuestra naturaleza. Dice Pablo en su palabra que queriendo hacer lo bueno no lo hace, porque hay una ley dentro de mí que no me deja hacerlo, ¿sí? Entonces batallamos constantemente con nuestro yo, ¿sí? Pero sin embargo Jesús vino a podernos dar esa vida para poder estar en el país en el que todos quisiéramos haber nacido desde el principio. Dice Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos da esa libertad a través de Jesucristo, en quien tenemos ese perdón de pecados. Y por eso es tan importante que el ser humano desee y anhele pasar de muerte a vida. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, esto es posible. La paz con Dios no empieza conmigo. No porque, por ejemplo, que yo nací en México, en la Riviera Maya, y la gente de ahí hable maya, y yo vengo de otro lado de la Ciudad de México y hable maya, significa que yo nací en la Riviera Maya y soy maya, ¿no? No, el ser justo no nos hace justos a nosotros, se hace a través de Jesucristo. Él es el único justo que puede transformar nuestra nacionalidad. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos renacer en el país correcto, en la nación santa, ¿sí? Y es por eso que gracias a Dios estamos aquí. ¿Cuántos de aquí han renacido? ¿Cuántos de aquí ya no son de Pecadolandia? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Como seres humanos, aún inclusive habiéndonos reconciliado y teniendo nuestra nacionalidad en los cielos a través de Jesucristo, dejamos de sentir la presencia de Dios muchas veces. Dejamos de sentir que Dios nos habla, dejamos como que nos desconectamos, ¿sí? Y eso es a través de tu pecado, mi pecado, ¿sí? El pecado particular, no ya el de la nación donde nacimos por voluntad y no fue nuestra decisión, sino ya es por lo que nosotros estamos haciendo conscientemente. Aún estando en Perfectolandia, en Perfect Land, hay cosas que nos separan de Dios, nosotros mismos, ¿sí? Y lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla, volviéndonos atrás nosotros. Regresemos otra vez en el tiempo, cuando rompíamos la paz con nuestros padres, nosotros, ¿sí? Seguramente fueron muchos momentos, seguramente fueron varias situaciones en las que pues, nos enfrentamos ante esa situación. Sucede que luego queríamos hacer algo y le pedíamos permiso a nuestros padres, y nuestros padres nos decían que no, ¿sí? Oye, ¿queremos llegar a tal? No. Oye, quiero yo, no. Oye, no. Entonces, hacíamos berrinche, hacíamos cualquier ademán, refunfuñábamos ante la respuesta de nuestros padres, rompiendo nuestra paz con ellos. Y pensábamos que era culpa de nuestros padres, porque veíamos a nuestros amigos como sus papás de ellos sí les daban permiso para lo que yo había pedido permiso y no me lo daban a mí. Entonces yo rompía mi paz con ellos y por lo tanto también estaba rompiendo la paz con los que estaban a mi alrededor y la paz conmigo mismo. Pero nuestros padres pensaban de la siguiente manera:
Y ahora lo sabemos, los que somos padres, ¿verdad? Si decimos que sí a esto que está pidiendo nuestro hijo, seguramente ahorita voy a estar en paz con él o con ella, ¿sí? Vamos a tener paz entre nosotros. Pero en el futuro esa paz se romperá porque no es algo que le conviene, no es algo que le beneficie. Y yo no podré mantener los límites en los que él tiene que estar, ¿sí? Eso era el pensamiento de nuestros padres y ahora nosotros los hemos adoptado, ¿no? Como padres mismos. Entonces, como padres, sí es difícil llegar a esos momentos en los que sabemos que lo que digamos a nuestros hijos va a romper la paz que tenemos en ese momento con ellos. ¿Sí? ¿Sí están conmigo esos papás? ¿Esos buenos papás? ¿Sí? Y más si estamos hablando de adolescentes. Yo digo a mi esposa, digo, gracias a Dios, bueno, todo tiene su tiempo, ¿sí? Esa es la palabra. Y hemos disfrutado a nuestros hijos ahorita bebitos, luego chiquitos, luego más grandecitos, pero ya se acercan, ya tengo un preadolescente, ¿sí? Entonces, pues ya nos estamos preparando para lo que va a venir, tengo 3. Entonces, podemos decidir, saber si tenemos nosotros el poder de mantener la paz con ellos o no. Esa paz en la cual establecemos límites. Y un buen padre sabe los límites que le convienen a su hijo de acuerdo a su edad, ¿sí? Porque si no existen esos límites, nuestros hijos van a empezar a ser un tiradero de su vida, rompiendo la paz con todo el mundo. Entonces, si nosotros, como dice su palabra, siendo como somos, tratamos de ser buenos padres, ahora cuánto no más nuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto, el cual no nos deja nuestra suerte, no nos va a permitir que hagamos lo que se nos dé en la gana, porque sabe que entre el conflicto que va a generarse al no permitirnos hacer algo y el dejarnos, me va a convenir, ¿sí? Porque muchas veces la verdadera razón de nuestra infelicidad es la desobediencia. Nosotros somos humanos y ciertamente como padres nos equivocamos muchas veces, ¿sí? Y inclusive la hemos regado y le hemos pedido, Señor, sabiduría, le hemos pedido perdón inclusive a Dios, ¿no? Por haberla regado en la forma en que estamos guiando a nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces los malos padres escuchan a su hijo, papá, ¿me dejas hacer esto? No. Papá, ¿me dejas hacer esto? No. Papá, ¿me dejas hacer esto? Bueno, está bien, ¿qué quieres? Haz lo que quieras, ¿sí? Y lo hacen para que ya no estén molestando, ¿sí? Porque no somos perfectos. Muchas veces sucede esto. O sea, doblamos nuestras manos y ya, ¿sí? Estoy ocupado, déjame hacer algo. O muchas veces, como imperfectos, unas veces decimos que sí a algo y otras veces decimos eso mismo que no. Nuestra imperfección, ¿sí? Aquí tenemos que pedirle sabiduría totalmente a Dios para poder mantenernos en la línea, ¿sí? Pero nuestro Padre perfecto nos va a decir que no a lo que no nos conviene y lo va a decir sabiendo que nos vamos a rebelar, que nos vamos a inconformar, que vamos a gritar, batallar, nos va a decir que no, ¿sí? Porque Él es perfecto, ¿sí? Pero aparte nos va a decir, ya cuando hayamos asimilado toda la situación, aquí estoy, ven conmigo, ¿sí? Yo soy tu Padre. Y nosotros de esta manera decidiremos si queremos romper la paz con Dios o la queremos seguir conservando. Acompáñenme por favor a 1 de Juan. ¿Ya se entumió? ¿Sigue bien? 1 de Juan 5, 1. 1 de Juan 1, 5 al 10. Amén. Dice:
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios quiere tener esa paz con nosotros, pero nosotros la estamos rompiendo a cada rato, a través de la desobediencia. Nosotros le estamos dando continuamente la espalda a nuestro Dios. ¿Cómo? Lo vemos en nuestras propias relaciones. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero está enemistado con su hermano, es mentiroso. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántas? ¿Sí? Decimos que amamos a Dios, pero atrás tenemos una rencilla con alguien, con nuestro propio hermano. Necesitamos aprender a extender perdón, porque Dios quiere que hagamos esto por nuestro bien, porque la gente que no perdona se amarga a sí misma. Dios es bueno, justo, fiel, sabio y sabe lo que nos conviene. Y debemos de dejar algo muy en claro. Muchas veces se hace el llamado al arrepentimiento para estar en paz con Dios. ¿Sí? Aquí se ha hecho muchas veces, en otros lugares, en algunas otras congregaciones. Y llega alguien que está enfrente y dice, a ver, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Y ya levanta la mano, ¿no? Y en otra ocasión, ese mismo levanta la mano otra vez. Y así va levantando la mano un montón de veces, ¿no? ¿Sí? ¿Ha pasado eso? ¿Le suena familiar eso? ¿Sí? El problema no es la fe, el problema es la desobediencia. ¿Sí? Por eso estamos en esa situación constantemente. Por la desobediencia en nuestros corazones. Por no querer hacer lo que Dios nos dice y nos manda que hagamos. Necesitamos someternos a Cristo. Mi paz con Dios solamente se va a mantener sometiéndome a Cristo completamente. Dios está hablando a nuestro corazón, Dios nos está diciendo algo, nuestra actitud tiene que ser, sí Señor. Sí Señor, lo voy a hacer aunque eso signifique que en mi trabajo no me van a hablar, aunque eso signifique que mi familia no me va a querer volver a hablar, mis hermanos, mis padres. A lo mejor perderé relaciones con otros, perderé contactos, perderé cosas, pero sí Señor, a lo que tú me mandes, sí Señor. Amén. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Es un Padre infinito lleno de sabiduría que solamente busca la felicidad de nosotros. Y por eso, hermano, en esta mañana la pregunta sería, ¿ya hiciste la paz con Dios? ¿Estás manteniendo la paz con Dios? Pensemos en esta pregunta. Si somos los que continuamente levantamos la mano cuando hay un llamado y al día siguiente otra vez, cuidemos esa parte. El problema no es tu fe, el problema es la desobediencia. Hay una anécdota que escuché. Es una anécdota de un pastor que perdió a su hijo, un hijo pequeño, que normalmente estaba en su vecindario. En este caso, pues de repente en su casa no lo ve y pues lo empieza a buscar por todos lados. Y dice, pues a lo mejor está jugando, ¿no? Y ve y pues no lo ve. Entonces ya se empieza a preocupar. Él y su esposa se empiezan a mover para buscarlo. Ella decide salir a buscarlo así como que en patio y todo eso, y él decide empezar a hablar por teléfono a sus amiguitos, a las casas de sus amiguitos que están cerca. Y entonces en una de ellas que contesta le preguntan, oye, ¿está mi hijo ahí? Y la mamá de casa dice, sí, aquí está. Y ya descansa, ¿no? Su hijo. Pues a nadie le gusta que se pierda un hijo, ¿no? Descansa. Entonces
Ya que recupera el aliento, le dice a esta persona, oye, dile a Pedrito que lo estoy buscando, ¿sí? Y entonces la señora le dice, Pedrito, tu papá te está buscando. Y a lo lejos se escucha a Pedrito, dile que yo no lo estoy buscando. Y esto es lo que pasa, ¿sí? Nuestro Padre nos está buscando continuamente, pero nosotros no. Y está en nosotros, hermanos. Aun cuando Dios haya plantado esa semilla de justicia en nuestro corazón, debemos de seguirlo buscando todos los días. No porque ya probé el examen, ya tengo el 6 seguro, voy a conformarme con eso, ¿no? Dios nos manda a tener excelencia en lo que hagamos. Y qué mayor excelencia que estar continuamente buscándolo, ¿sí? Seguramente hay algunos que tienen un plan de lectura que van siguiendo al año, o que son nacidos a leer constantemente la palabra, o escuchar otras predicaciones, otra palabra, ¿sí? Debemos de estar buscando, ¿sí? No que Él sí nos busque, nosotros no tenemos ningún interés, conformándonos con lo que ya nos dio, sin buscar la bendición completa que Dios tiene para nosotros. Y Dios quiere que siempre tengamos paz para tener esa felicidad. Ahora, la felicidad, bajo la palabra de Dios, tiene innumerables facetas, como nosotros mismos, ¿sí? La faceta de la vida de cualquier tema, Dios la tiene en su palabra mencionada. ¿Sí está conmigo? Para poder tener esa felicidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Y por más, no tendríamos el tiempo para hablar de todo lo que Dios nos instruye en base a su palabra para que tengamos felicidad en tal o tal cual punto, ¿sí? Pero Dios puso el sentir de que pudiéramos hablar de un punto en específico, y esta sería la última parte para terminar. Muchas veces, como decíamos, la felicidad la tratamos de ver en los que, ¿sí? Y realmente a través de la palabra de Dios entendemos que eso no es, pero hay puntos específicos en que la felicidad basada en las riquezas puede ser buena a través de la palabra de Dios, lo que nos está indicando. La felicidad en base a lo que yo tengo, a las riquezas que yo tengo, ¿sí? Y de ahí tenemos que empezar a partir desde el principio. Como decíamos, el mundo en el que nacimos, la nación del pecado donde estamos, Sinland, Pecadolandia, como ustedes quieren llamarlo, pues ha sembrado muchas cosas en el corazón de todas las personas, y una de ellas es la codicia, ¿sí? ¿Y qué entendemos por codicia? La codicia es el deseo de tener más. Tengo algo y quiero más, ¿sí? Y la codicia hay en diferentes niveles, y la codicia nunca la vamos a saciar, porque la codicia es un apetito, y no se puede satisfacer de ninguna manera. Y cuando la codicia se estaciona en el corazón, es muy complicado poder tener paz, porque vas a buscar todos tus recursos en base a tener eso que estás anhelando, codiciando, y inclusive vas a irte más allá de tus propios recursos para poder codiciar eso. Por tanto, podemos ver que todas las personas, nosotros pudiendo habernos incluido en ello también, existen un proceso de 3 pasos, donde empieza con el descontentamiento, sigue la codicia y termina en la deuda, ¿sí? El descontentamiento se da porque uno se queda mirando lo que los demás tienen, viendo cómo ellos se van haciendo de cosas. Pues que ya tal hermano, tal amigo cambió su carrito por un carote, que ya le hizo algo a su casa, ya le hicieron otras cosas, que ya se fueron a viajar, que ya empezaron a verse cosas diferentes a lo que normalmente veíamos, ¿no? Y eso está empezando a crear un descontentamiento en el corazón de las personas, porque ven
que existe una carencia innecesaria, porque muchos de nosotros tenemos lo suficiente, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, luego miramos a otros, tiene más. Y eso empieza a generar, o puede empezar a generar un descontentamiento en nuestro corazón. Y eso a su vez puede empezar a generar una codicia por tener esas cosas que uno no tiene. Y al empezar a tener esa codicia, porque ya tenemos las cosas, pero queremos específicamente esas cosas, entonces vamos a empezar a tener problemas con nuestros recursos, porque al carecer de recursos suficientes para tener eso mismo que estamos codiciando, vamos a buscar tarjetas de crédito, vamos a buscar préstamos, vamos a buscar muchas cosas para hacernos de eso, y entonces va a venir el endeudamiento, ¿sí? Y comenzamos con deudas, ¿sí? Y el pensamiento de yo quisiera, ¿estarán de acuerdo? El pensamiento de yo quisiera es mucho mejor al pensamiento de yo debo, ¿sí? Y yo creo que todos, sin excepción, nos ha pasado en que estamos más en el pensamiento de yo debo al que yo quisiera. Y muchas veces existe que no tenemos para pagar las cosas. Y lo que era algo entre Dios y yo, de yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor, esto. Era un pensamiento entre Dios y mi persona, ¿sí? Y Dios te decía, no, no es tiempo. No, ahora no, no hay oportunidad. No. El Padre justo y fiel, ¿sí? Pero cuando no hacemos caso, desobediencia, entonces ya existe algo pensamiento entre el acreedor y yo, ¿sí? Y cuando existe este pensamiento entre el acreedor y yo, Dios se pasa del lado del acreedor, porque dice, ahora tienes que pagar lo que debes, porque no hiciste caso, ¿sí? Y la felicidad causada por el dinero, de acuerdo a la Biblia, viendo esta parte reflexiva desde el punto de vista general, la felicidad causada por el dinero, de acuerdo a la Biblia, está en lo que Jesús continuamente enseñaba, lo que Jesús continuamente instruía, ¿sí? Y se puede resumir en dos palabras: generosidad y sabiduría. Generosidad y sabiduría. La gente feliz no se siente aferrada a sus bienes. La gente feliz es generosa. La gente feliz se desprende para dar. La gente feliz es hospitalaria, es afectuosa, ¿sí? Y no solamente con su dinero o con el dinero, sino con su tiempo, su espacio, sus propiedades, su familia, sus recursos, su persona. Se siente feliz al dar, porque sabe que lo que está haciendo es dando para el beneficio de otros, dando para la obra, para el ministerio. Y ahí son beneficios que cuando la gente da, recibe, ¿sí? Saben diferenciar, estas personas saben diferenciar realmente lo que es un gasto superfluo a un gusto. Y sí es bueno que nos demos gustos, ¿por qué no? Muchas veces nos hemos dado gustos, pero no que excedan nuestros límites, ¿sí? Porque para eso tenemos que tener sabiduría. Y la sabiduría no nuestra, sino de parte de Dios, para poder saber si compramos o no compramos. Y si le falta sabiduría, ahí está su esposa, ¿sí? Que la esposa es ese recurso que Dios ha puesto a nuestro lado para estate quieto, ¿sí? Entonces, hágale caso a su esposa. La fórmula bíblica del manejo del dinero es dar, ahorrar y vivir. Dar, ahorrar y vivir, ¿sí? Y es la única forma en que el dinero puede dar felicidad, es
con dar. Todo lo que gastemos en nosotros va a ser temporal, va a ser para mí, ¿sí? Pero sin embargo, cuando damos, sabemos que va a ser bien aprovechado para otros más, para poder beneficiar a otras personas, para poder ayudar a alguien más, para saber que el ministerio está creciendo, ¿sí? El ahorrar, hermanos, es una fuente de paz mental. Yo sé que a muchos, si no a la mayoría, nos ha costado trabajo esta parte. Seguimos batallando hoy en día en esto, todos, ¿no? ¿O soy el único? Cuando nosotros damos y ahorramos, Dios nos da lo suficiente, lo necesario para vivir, ¿sí? Donde no estemos anhelando algo más, donde no estemos como que deseando algo, porque Dios nos da lo suficiente para vivir. Yo sé que todos tenemos historias familiares, anécdotas, sucesos, etc. Pero en particular recuerdo una donde mi papá pues estaba buscando postularse y había conseguido un trabajo en el gobierno y como que mucho mejor que el que antes tenía, ¿no? Hablando cuando nosotros estábamos pequeños, muy pequeños. Entonces mi papá recibe su primer pago y era mucho, ¿no? Comparado a lo que antes recibía de otros sueldos. Entonces va y se mete a un centro comercial y sale con todo lo que puede llevar y se lo presenta a mi mamá. Y mira, compré esto para ti, esto para los niños, esto para mí, etc. Y digo, wow, qué padre, ¿no? Y después mi mamá, y el gasto. Mi papá se había acabado todo. Entonces, de ahí, entre ellos, decidieron el poder saber quién llevaba y quién no llevaba la administración de los recursos, ¿no? Y a mi mamá le tocó. Entonces, mi papá le daba todo lo que era los gastos y ya ahí se hacía mi mamá idea de qué hacer, ¿no? Y yo sé que cada uno de nosotros, de alguna manera, Dios nos ha dado sabiduría. Los chicos recién casados, sabiduría en esto también, para poder ver qué parte es la que administramos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo a mi esposa le doy el gasto básico para el alimento y los enseres y los víveres y todo eso, ¿no? Y yo me encargo de pagar las cuentas. Pero Dios ha puesto algo especial en las hermanas. Por ahí una vez el hermano Mario compartía de que daban a tu esposa y recibías el doble, ¿no? Y ya de repente yo ya no tengo nada, ya acabé con todos los gastos, las cuentas fijas, y ya no tengo. Entonces le pido prestado a mi esposa. Todos tenemos una forma especial para poder administrar nuestros gastos, ¿sí? Y terminando la anécdota de mi papá, en años recientes lo que él hacía era ahorrar. Ahora ella ahorraba todo lo que podía, ¿sí? Y cuando luego sucedía que mi hermano y yo teníamos algún bache, alguna situación, pues él se daba cuenta, ¿no? Y lo que hacía era, toma, pero papá, tómalo. Y pues ya, queriendo o no, si lo recibíamos, oye, ¿no tienes más? No, pero lo recibíamos y le dábamos las gracias y veíamos esa satisfacción en su mirada, en su rostro. Y el poder vivir todos nosotros en los márgenes es algo que debemos de priorizar. Sin embargo, no es fácil cuando tenemos hijos, porque luego muchas veces queremos darles lo que nosotros no tuvimos. Y estoy seguro, hasta sí estoy seguro, que no soy el único que le quiere dar más a sus hijos de lo que no tuvo uno, ¿sí? Entonces, sucede que la mayoría de nosotros no tuvo una educación financiera para poder administrar y aprender. Lo que hemos hecho es estar creciendo y conociendo a través del ensayo y el error. Muchas veces errores muy grandes, ¿sí? Muchas veces donde nos hemos visto endeudados, nos hemos visto con unas situaciones diferentes, difíciles, ¿no? Que gracias a Dios van saliendo y Dios es fiel, ¿no?
Y hoy en día les estamos enseñando a nuestros hijos a ahorrar para poder vivir con lo que tenemos, ¿no? Muchas veces mis hijos me preguntan, papá, ¿por qué no te compras este? ¿No? A mí uno de mis hijos le fascinan los autos, ¿no? O sea, es experto en autos. Si tiene alguna duda, pregúntele. Es el mayor. Entonces, me dice, ¿por qué no? No, dijo, estamos bien con este, no nos alcanza. Tenemos un auto funcional, estamos bien. Ah, bueno. Y ya otro me pregunta, oye, ¿por qué esto? No, por lo mismo. Y el otro tercero, lo mismo, por lo mismo. Entonces, les estamos enseñando a vivir dentro de los márgenes, ¿no? Y lo que hemos hecho es que ya no les compramos juguetes. Ya tiene un buen tiempo que nosotros no les compramos juguetes. Lo que ellos hacen es ahorrar, dar, ahorrar y vivir, ¿no? Lo que ellos hacen es ahorrar sus ingresos de sus domingos o algún ingreso extra. A mis hijos se ponen súper contentos cuando se les cae un diente, porque inmediatamente aseguran un ingreso extra. Entonces sucede que ya ellos van juntando y ya, papá, mira este cosa, me puedo comprar esto, el otro. Y sí, está bien, compra, pero déjate dinero. Compra, pero déjate dinero. Entonces, así lo han hecho. Van viendo en los mercados online y todo eso, y vamos viendo, este es el más barato, este no, este sí, y como que empiezan a tener paciencia, ¿sí? Pero de repente ya como que lo tengo y ya me piden que los apoye, ¿no? Y de repente ya no tengo nada, papá. Bueno, estamos aprendiendo, les estamos enseñando a que sean ahorrativos también, ¿sí? Imaginemos nuestra vida, hermanos, si durante muchos años nos basamos en el principio dar, ahorrar y vivir, ¿sí? O sea, estaríamos muy cómodos. Realmente esto suena muy sencillo. Hermano, dar, ahorrar y vivir. Qué padre, ya lo anoté y ya la fórmula. Perfecto. Pero va más allá de esto, ¿sí? O sea, Dios nos da la dirección nuevamente para poderlo llevar a cabo. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la única parte en la Biblia donde Dios dice, pruébenme. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa gran bendición de estar probando a nuestro Señor? Yo creo que es un gozo importante. Y si hay aquí alguien que todavía no ha probado a Dios en este rubro, porque sucede, hermanos, que en especial, este campo es el más difícil, casi el último que le entregamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de esa manera. En el mundo nos han enseñado de esa manera. Empezamos nuevamente con el descontentamiento, la codicia y las deudas. En esto no hay paz, ¿cierto? ¿Quién dice, estoy endeudado, gracias Señor por eso? Nadie dice eso, ¿sí? O sea, nos roba nuestra paz. Pero en cambio, la generosidad y la sabiduría, sí hay paz. Y ahí es donde Dios nos sigue enseñando día con día. Lucas 16:13 dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Vamos a tener que escoger, hermanos. No podemos tener dos amos. Solo uno va a llenar nuestro corazón, solo uno. Dios es el único que puede llenar todo. Porque a Él le pertenece el oro y la plata. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que darle nuevamente mi todo, mi capacidad, mi tiempo, mi familia, lo que tengo. No podemos estar en Perfect Land o en Perfectolandia si no entregamos este apartado de nuestra vida. Porque decíamos es de lo más difícil. Que nos han enseñado a esto desde pequeños. Esfuérzate, trabaja y vas a tener dinero. Esfuérzate más y vas a tener más dinero. Toma tiempo extra y vas a tener otro más dinero, ¿sí? Entonces,
vamos viendo que lo que llega es mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero. Entonces, vemos que ya tenemos algo y como que, pues ya no, o sea, pero de repente Dios te dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no los abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es aquí donde Dios nos dice nuevamente obediencia, probadme, ¿sí? ¿Crees en mí? Probadme, ¿sí? El engaño más relevante, y cuando todos piensan, es que si voy a dar el 10, sucede que cuando nos quedamos sin trabajo y nos conseguimos trabajo otra vez, pero con un 15% menos de lo que ganábamos, nos tenemos que ajustar con ese 15%. ¿Sí? O al revés, cuando cambiamos de trabajo y nos ponemos al 25% más de lo que percibíamos, y si no tenemos esto en nuestro corazón, en ese 25% nos vamos a llenar full y ya no vamos a poder dar tampoco nada. ¿Sí? No hay otro lugar en la Biblia donde Dios nos dice que lo probemos. Y no es el dinero la causa de la felicidad, ya veíamos, sino cómo lo usamos verdaderamente. Cuando la forma en que lo usamos es lo que nos causa felicidad. Dar, ahorrar y vivir. Y hoy estamos invirtiendo en el Banco Celestial. Es el único lugar donde los intereses nos van a durar la vida eterna. Debemos de poder tener esa sabiduría para poder saber que si nosotros somos lo suficientemente capaces de obedecer, Dios nos va a permitir tener felicidad en el ámbito económico. Dejemos a Dios nuestro camino. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, muchas gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por que sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Sabemos, Señor, y reconocemos que por ti son todas las cosas. Hoy, Señor, queremos nuevamente reafirmar nuestro compromiso ante ti. Saber, Señor, que tú eres el único que trae paz a mi corazón y me das, por consecuencia, esa felicidad que todos los seres humanos buscamos. Gracias, Señor, por haberme escogido como tu Hijo, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, el que ha puesto los medios. Te rogamos que nos capacites, Señor, en tu palabra y nos ayudes a poder saber cómo actuar en obediencia a tu llamado, a tu fidelidad, Señor. Yo te agradezco, Señor, este tiempo, Señor. Te agradezco, Señor. Y te ruego, Dios, que los que andamos batallando en estos aspectos, Señor, tú, Señor, allá en nuestro camino, Señor, nos dé sabiduría y paz. Gracias, Dios, por tu misericordia, porque tú eres infinitamente bueno. Sabemos, Señor, que tú nos amas y dependemos de ti en todo. Te agradezco, Señor, guarda nuestros corazones, llévanos en paz y bendícenos en las actividades que tú nos permites. Te agradecemos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces los invito a la cascarita.